Buenas noches. Nuevamente agradecer al Colegio de Ingenieros que ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este panel. Sin más, voy directamente a la presentación, dado que tenemos todos un tiempo muy limitado. Van a pasar los slides y voy a ir salteando los temas porque no va a haber tiempo para todo. Sí, adelante. Bueno, yo quería empezar recordando un diagnóstico de Oxfam que se llama Conflictos Mineros, hecho en marzo del 2009. Y ello porque fue un diagnóstico hecho en la mitad del periodo del auge y porque corresponde a una entidad importante, con muchas vinculaciones en el país y con multitud de ONGs. Para Oxfam sitúa el origen de los conflictos en errores de las empresas, de las comunidades, no de las comunidades, sino del Estado y cómo se perciben los errores. En relación con el tema de las empresas, destacan el tema del intento de operar en áreas que se consideran inviables como Tambo Grande. Es el famoso problema que también está vinculado al siguiente, que tiene que ver con la zonificación económica y el ordenamiento territorial. O sea, para Oxfam el conflicto se origina, en el caso de Tambo Grande, en el hecho de que la empresa piensa que puede desarrollar minería en ese espacio geográfico, cuando allí no es posible. O sea, el Estado peruano, la autoridad peruana, se equivocó, cometió un gravísimo error al darle esta autorización. Quizás piensan que se la debió dar a los informales que hoy ocupan la zona y que desarrollan minería de otro tipo. Pero lo importante es que hay un concepto de que hay zonas que son inviables para la minería y que se desarrollen el siguiente. El segundo origen de conflictos es expandir las operaciones en territorios donde alguna municipalidad ha establecido ordenanzas de conservación. Hay muchas municipalidades, especialmente en la zona norte, que han establecido ordenanzas de conservación. Aquí, aunque no lo dice, se refiere específicamente a la ordenanza del municipio de Celendín, que declaraba toda la provincia de Celendín como una provincia intangible, como una provincia en la cual no se podía hacer minería. Obviamente, el primer problema es que el municipio de Celendín no tenía ningún derecho a declarar la provincia de Celendín como una provincia en la cual no podía desarrollarse actividad minera, ni ningún otro municipio, pero lo hacían. Y se consideraba que si el Poder Judicial le daba la razón al Estado o a la empresa afectada o a las empresas afectadas, estaba burlando a la autoridad local, estaba desconociendo la autoridad local, no estaba respetando, como suele decirse, la autoridad local. Y en realidad el problema está originado no porque la empresa incursionaba en ese territorio, porque a la empresa, el Estado peruano, no solo le había dado una concesión, sino después le daba un permiso para explorar, un permiso para construir, le aprueba un estudio de impacto ambiental y le aprueba todo lo que viene con él. Pero para Oxfam el conflicto se origina en que el Estado peruano, en el fondo, y obviamente la empresa desconocen
esa autoridad local. Aunque las leyes peruanas digan lo contrario. Por cierto, recordaré que cuando hubo el conflicto de Conga, nadie recordó la ordenanza municipal. En ese momento se estaba ya manejando otro concepto: cabecera de cuenca, minería inviable. ¿Ya? Algún tipo de ONGs recurren secuencialmente a distintos argumentos con los cuales buscan detener la inversión minera. Uno de ellos ha sido estas ordenanzas de conservación, estas ordenanzas que declaran inviable un territorio y que, aunque pierda la autoridad municipal porque no tiene el derecho en el Poder Judicial, siguen considerando válidas. Del mismo modo, el gobierno regional de Cajamarca, cuando dio su famosa ordenanza 036 sobre la inviabilidad del proyecto Conga, fundamentó esto un solo considerando: estaba el proyecto en cabecera de cuenca, o sea, no era posible tocar las cabeceras de cuenca. Ustedes son ingenieros y entienden perfectamente que esto es un sinsentido. La cabecera de cuenca no es el origen geográfico de las aguas, pero no es el lugar donde, haciendo minería, se bloquea el desarrollo de una cuenca o se bloquea una cuenca. Pero se fundamentó en eso. El Poder Judicial, la Corte Suprema del Perú, declaró inválida esa ordenanza municipal, pero se sigue considerando en Cajamarca una ordenanza válida. O sea, el respeto a la ley, el respeto a las políticas públicas, a las políticas nacionales, es un tema que es esencial en este caso. Voy a pasar rápidamente a lo siguiente porque si no el tiempo se me termina. Por favor. Sigue nomás. Y solo para hacer una nota aquí, muy de paso. Y es porque el presidente, hay distintas aproximaciones al conflicto. El presidente encuentra que hay una oposición a la minería porque hay problemas no resueltos vinculados a servicios básicos. ¿Y cómo se resuelven? Con lo que él llama el adelanto social. Obviamente es una visión, pero como ustedes saben por el trabajo que realizan cotidianamente, es una visión que puede contribuir, que puede ayudar si es que se implementa eficazmente, pero que de ninguna manera va a permitir superarnos los conflictos sociales. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí quiero también muy rápidamente mencionarles el tema que significa para el origen de un conflicto, dónde llega una empresa, ¿no? Y qué significa la presencia de esta empresa. Una empresa minera hoy en día es una empresa de capital intensivo, de altos salarios, de los salarios relativamente más altos del país, y llega a lugares como, he puesto el ejemplo de Cajamarca, que me es muy familiar, a lugares en los cuales hay una economía familiar campesina, en que cada vez más, ahí estoy comparando el 93 con el 2012, se tiende al minifundio. O sea, no solo en Cajamarca, en Cañada y Baños del Inca, donde hay operaciones mineras, sino en Chota y Cutervo, donde no las hay. Estamos entre 1 y 2 hectáreas, solo en Cañada, porque es altúrica y son pastos, es un poco más de 3 hectáreas. Eso implica que los ingresos tienen una tendencia a la baja, implica además que no sean autosuficientes, que necesitan ingresos de fuera para
de trabajar fuera para poder cubrir sus necesidades. En el caso de Cajamarca se calcula que aproximadamente el 25% de las necesidades deben ser cubiertas con ingresos de trabajo realizados fuera de la parcela. La siguiente. Se encontró o qué encuentra una empresa que llegaba cualquier empresa que hubiera llegado en los años 90 a Cajamarca, Ayacucho o cualquier otro lugar de la sierra del país? Después de la reforma agraria, obviamente, se tendió a sentar un nuevo orden que en 20 años recién está en proceso de asentamiento, y en el cual la élite en las ciudades era el funcionariado público. ¿Y qué era el funcionariado público en ese momento? Me refiero 90, 92, 93, 94. Era un funcionariado público de un Estado absolutamente quebrado, de un Estado que pagaba a sus funcionarios con los modestísimos recursos que tenía en esa época el sector público. Pequeños comerciantes que vivían de una agricultura que cada vez se deteriora más y proveedores de servicios de ese mismo pequeño mundo empobrecido por 5 años feroces de crisis. La crisis de la deuda de los 80 y la tremenda crisis del 88 al 93. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Aquí una comparación un poco gráfica. Un trabajador minero del año 95, como ingresos, no como sueldo, porque había utilidades muy importantes, tenía cerca de $8.000 mensuales en este caso, en el caso de Cajamarca. Un maestro tenía $200. Hoy en día, un trabajador minero tiene poco más de 5.000 porque las utilidades han caído en 2015, y un maestro tiene $600 mensuales. El maestro tiene hoy $600 mensuales porque hubo desarrollo minero, y el desarrollo minero se reflejó no solo en Cajamarca, sino en todo el país. Se reflejó en un PBI que pasó de $50.000 millones el año 2001 o 2000 a $200.000 millones el año 2012-2015, porque hay un periodo que sube y luego cae. Pero cuando llega en el 95, y ese es el choque que se produce, es 8.000 a 200, es casi 40 veces. Aquí la relación cambia, es más o menos poco más de 8. O sea, a través del tiempo cambia. Inicialmente, y esto para ver otro mensaje, inicialmente cuando llega una actividad intensiva en capital se produce una gran desigualdad, es inevitable, se afecta a todos los mercados. ¿Cómo afectas a ese maestro de $200? Contratando una empleada doméstica en que el minero que gana 7.000 le puede pagar 3 veces lo que le paga el maestro de $200. Entonces, afectas ese mercado, el mercado de servicios, afectas el mercado de vivienda, afectas los alquileres, porque la oferta es limitada. Hay una oferta limitada y entonces, por ejemplo, en Cajamarca el 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional vienen de provincias y alquilan un cuarto. En estos años, el cuarto de esos estudiantes de provincias se le duplicó en el precio. No es que hubiera una inflación de 100%, pero la vivienda aumentó significativamente para el estudiante universitario y obviamente la responsabilidad para el estudiante universitario era la mina, no iba a querer a la mina. Eso creaba situaciones, incomodidades, malestares que han perdurado a través del tiempo. Por favor, adelante, sigue hasta el final, más al anterior. Menciono a Víctor Caballero
Me tengo 2 minutos, espero extenderme un poquito más con la venia de la mesa, porque Víctor Caballero fue el jefe de conflictos, de la unidad de conflictos de la PCM, y es un hombre de gran experiencia, en el año 2011, en el cual se produce el conflicto de Congo. Y esto acaba de declarar hace muy poco a la República, y esto es por el lado de la solución. Las mesas de desarrollo pueden desvirtuar y limitar el funcionamiento de las instituciones, y las mesas de desarrollo no pueden sustituir el funcionamiento de las instituciones. La siguiente. Pero el hecho es que existen, y el hecho es que se utilizan, y el hecho es que se van a seguir utilizando. Yo, para terminar, la siguiente, por favor, les quiero contar una pequeña historia, la historia del mes de noviembre del 2011, de un conflicto real, que es el conflicto, digamos, más importante que hemos tenido en el periodo de gobierno anterior. Si les cuento toda la historia, digamos, van a tener un panorama completo, pero empiezo por la mesa de diálogo, que era nuestro punto precedente. La mesa de diálogo se realiza el 28. Es una mesa de diálogo exitosa. Culmina en los mejores términos, la preside Gregorio Santos y acuerda, porque el moderador era Víctor Caballero, acuerda realizar la siguiente semana una segunda sesión de la mesa de diálogo, y esa segunda sesión de la mesa de diálogo no se realiza nunca. A pesar de que el señor Santos, a pesar de que el gobierno regional, el señor Santos y la empresa le solicitaban al presidente del Consejo de Ministros que convocara la segunda sesión de la mesa de diálogo. Nunca se convoca a esa segunda sesión de la mesa de diálogo. Y esto para ver el rol que la autoridad puede tener en esto, no solo interesando, sino bloqueando. Y en este caso yo no pongo intenciones, por qué la bloquean y por qué no en este momento, porque el tiempo no me da, sino simplemente que es un hecho. En lugar de eso, invita a los alcaldes a Palacio el día 30. No invita a Santos. Los alcaldes dicen que invitan a los ministros invitan a Conga. Visitan a Conga y no visitan a ninguna autoridad. Van hasta el lugar de estar construyéndose Conga, visitan, hacen declaraciones y se van. El 9 de diciembre, ante la negativa a canalizar la situación a través de la mesa de diálogo, el Frente de Defensa produce un paro de 24 horas. Estoy seguro que todos los que tienen experiencia aquí, a nadie le asusta un paro de 24 horas. Es absolutamente normal y es un desfogue. Pero solo les cuento respecto a ese paro, que el señor Santos y el gobierno regional desfilan por un lado con cerca de 8.000 personas y por otro lado desfila el Frente de Defensa con 1.000 personas. El señor Santos dispersa su movilización de 8.000 personas a las 12 del día. Y como ustedes saben, en provincia es muy usual, a mediodía termina y chao, a su casa. En la tarde reabren las tiendas. O sea, el paro de 24 horas era un paro de mediodía. El señor presidente del Frente de Defensa quiso forzar el bloqueo de carreteras, no lo logró. No bloqueó ninguna carretera y fue dispersado. Llevó 150 personas al bloqueo de la costa y no pudo hacerlo. Santos no estaba con él. Huelga indefinida para el 24 de noviembre. Santos, y eso se sabe muy poco, o sea, es público, pero se sabe muy poco, Santos no participa en la huelga indefinida. Tendría, de repente en la segunda vuelta, les hago algunas citas de Santos. Santos, su partido y los líderes del gobierno regional critican ferozmente la huelga indefinida, no a la huelga indefinida.
La huelga indefinida la organiza el Frente de Defensa. Santos organiza una concentración, le llama él, en la zona, sí, en este momento termino, en la zona del proyecto. El segundo día, el presidente del Frente de Defensa va a la puerta del gobierno regional a pedirle a Santos que se incorpore a la huelga. Es decir, si usted es un líder exitoso que puede llevar esa huelga a buen término, no le solicita a nadie que se sume. Necesitaba esa huelga, no tenía ninguna posibilidad, morían el fin de semana si es que el señor Santos no participaba. Lo que hacen, se difunde ese famoso informe del Ministerio del Ambiente preparado por uno de los viceministros, que es militante de un partido político. Se difunde ese informe en que dicen que el proyecto está mal hecho y algunas cosas por el estilo, y lo convencen a Santos que el gobierno va a sumarse a eso, y el día sábado Santos entra a la huelga y recién hace sus movilizaciones a partir del 28, y 3 días, 28, 29 y 30, y el día 29 se suspende, por decisión del señor Presidente de la República, se suspende la construcción, indefinidamente la construcción de Conga. Entonces, para concluir, la mesa de diálogo es una de las soluciones a los conflictos que hay. En esa zona no se había producido el choque, el mismo tipo de choque que se produjo en Cajamarca y que yo lo ponía como sombrero general para enfocar cualquier tema, el choque entre empresa y las comunidades o pueblos que viven en esa zona. Aquí es la voluntad política que no quiere continuar canalizando a través de una mesa de diálogo, no quiere continuar canalizando las negociaciones entre el gobierno regional, el Estado y la empresa que habían estado encaminándose, y se termina en esta suspensión y en el famoso fiasco del 4 de diciembre en que Lerner en Cajamarca no logra hacer que se levante el paro y termina saliendo el gabinete. Entonces, esto parece más bien una acción de otro tipo que una acción orientada a resolver un problema que era muy fácil y muy sencillo de resolver en su momento. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradecido al Colegio de Ingenieros del Perú por haberme invitado a ser parte de este panel, al ingeniero Miguel Ángel Zúñiga y a la comisión organizadora de este CONAMI. Quiero empezar mi intervención indicando que hace 6 años en el Perú teníamos una cartera de proyectos del orden de 60.000 millones de dólares distribuidos en 50 proyectos ya viabilizados y además cerca de 700 iniciativas de empresarios en pequeña minería buscando entrar en la etapa de perforación para avanzar con las siguientes etapas del proyecto. Ahora, por conocimiento o por entendimiento simplista de los entes que manejan, que manejamos o que intervenimos en el manejo de la industria minera, de que la comunidad es donde se originan los conflictos, la empresa privada pone el capital y el Estado es quien debe darle la viabilidad social. Con ese entendimiento, así en resumen, es que estamos donde estamos. Prácticamente la inversión minera paralizada. Y con una esperanza
de que con el cambio de gobierno, con el señor Kuczynski, se va a revertir la situación y va a mejorar todo. Los que están presentes aquí, ¿creen que eso así va a ser? Está en que se cambie de gobierno y va a mejorar todo. Si fuera así, en buena hora. Pero está claro que el tema de la conflictividad minera no solo es un tema del Estado, no es el Estado el que va a solucionar con una vara mágica todo, o porque hay un cambio se va a resolver todo. Aquí hay actores principales, además del Estado, que es un eje importante. Está la empresa, está el entendimiento de las comunidades y de la sociedad civil. En realidad, este es un tema país, no es un tema solamente del gobierno. Entonces, a la medida que nosotros entendamos de cuáles son las reales causas que nos han llevado a esta situación prácticamente de parálisis de la inversión minera, que veamos dónde ocurren esas principales causas, podremos encontrar las soluciones. Y más allá de ser soluciones reactivas, tienen que ser inevitablemente soluciones preventivas de los conflictos sociales en el Perú. Si observamos, por ejemplo, en esa perspectiva, a los actores principales que son el Estado, la empresa y la comunidad, vamos a encontrar un Estado ausente de las zonas rurales, que hoy en día se dice hay prácticamente falta de lo que es el adelanto social. Sin embargo, el Estado no tiene allí autoridad. Cuando ocurre un proyecto minero en una zona rural, va el Estado ausente, desconocido, ¿tiene autoridad? ¿La comunidad lo reconoce como autoridad o al contrario le apabulla de N pedidos retrasados por siglos? Un Estado que da normas muchas veces confusas, que al final la comunidad lo entiende. Por ejemplo, como decía esta mañana, el tema de la ley de consulta previa. La comunidad lo entiende como que es la comunidad que va a autorizar o va a aprobar la ejecución o no de un proyecto, que tiene carácter vinculante, cosa que no es así. Muchas veces la comunidad entiende que es dueño del recurso del subsuelo en sus territorios donde está, y por tanto se siente con derecho a invadir una concesión privada legalmente establecida. También en los últimos años hemos sido testigos de cómo existe una competencia de poder, una competencia entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. Y todos sabemos, y la pregunta cae de por sí, en un país con tantos retos, tantas dificultades para el desarrollo de la minería, ¿es el Ministerio del Ambiente quien debe llevar la batuta o es el Ministerio de Energía y Minas? Los que hemos estado liderando y lideramos proyectos mineros, encontramos en el Estado cerca de 250 autorizaciones que hay que ejecutarlas, hay que lograr su aprobación para desarrollar un proyecto, y pasan por el visto bueno de cerca de 14 instituciones del Estado. Una burocracia excesiva, que al final de todo lo único que hace es retardar la inversión minera. Y así podemos hablar muchos aspectos en el Estado que hay que mejorarlo definitivamente. Y uno, para concluir con el tema del Estado, por ejemplo, nos hemos acostumbrado que cuando hay conflicto, cuando estalla un conflicto en una determinada área o en un determinado proyecto, aparece al día siguiente un titular que se crea una mesa de diálogo. Y todos nos alegramos y decimos, qué bueno, ya hay una mesa de diálogo. Pero, sinceramente,
la mesa de diálogos es una medida es una medida reactiva, es apagar incendios, y los recursos del Estado se están gastando, se están distrayendo, apagando incendios. Y peor aún, cuando los acuerdos de esa mesa de diálogo en el tiempo no se cumplen. Entonces, el conflicto se aviva con mayor fuerza, con mayor dificultad de poder solucionar. Son debilidades clarísimas que tenemos que corregirla, evidentemente. ¿Y qué ocurre en el otro actor, en el actor de la empresa? Por muchos has conocido el tema de conducta, la soberbia, y el tema muchas veces de incumplimiento de compromisos que gatillan la mayoría de los conflictos mineros. Y así podemos citar varios puntos de mejora. Lo propio ocurre también en otra área, en la comunidad. Muchas veces sobre expectativas no realísticas. Y podemos enumerar una serie de aspectos que están gatillando y están incubando la conflictividad minera y de hecho afectan la inversión. Sin embargo, si nosotros somos capaces de resumir cada uno de los eventos por los cuales ocurre un conflicto minero, podemos preparar planes de acción preventivas para que no ocurran esos conflictos. Y eso pasa por el entendimiento colectivo y por el entendimiento entre la empresa, el Estado y la sociedad civil. Si queremos una minería sin conflictos, si queremos realmente y de hecho reactivar la inversión minera, tenemos que pensar en planes de prevención de los conflictos, aplicarlos a nivel de las empresas y aplicar también desde las políticas de Estado. Y de hecho eso significa variaciones, significa dar normas, significa que el Estado tiene que ponerse más al centro, ni pegado a la empresa, ni pegado a la comunidad. Ejercer su autoridad dando normas coherentes y básicamente orientadas a la prevención de los conflictos. Es todo, muchas gracias. Vamos a conversar. Yo de una posición que trate de salir de le llaman apego, es decir, cuando tú estás apegado a algo mucho, a veces tus juicios no pueden ser los exactos. Entonces voy a invitar a todos a que construyamos un momento de desapego, es decir, miremos a la minería con tranquilidad, con serenidad, pero con un profundo espíritu de encontrar en qué se falló y qué se puede mejorar. La propia posibilidad que esté hoy yo como fundador de un espacio que se llama Grupo de Diálogo me invita a compartir una visión que no es una visión definitivamente pro minería, pero no es tampoco una visión antiminería. Trato de mirar los aspectos diversos que hay. Por eso es que el propio título de Minería sin Conflictos nos lleva a una reflexión, ¿no? ¿Existe una minería sin conflictos? Es como decir, ¿existe una vida sin conflictos? ¿Existe una familia sin conflicto? ¿Existe una vecindad sin conflictos? Entonces los conflictos están. Y mal haríamos con suponer algún día que no habría conflicto, porque si no hay conflicto no hay vida, porque el conflicto es un motor de desarrollo, y el tema no es que haya o no haya conflicto, sino cómo queremos que estos sean o no transformados o se ahondan en tal forma que nos paralizan, o sea, o conflictos polarizados o conflictos transformados. Y esa es la reflexión que puede
a hablar la minería, ¿no? Yo sí quiero invitar a decir que se está cerrando un gran ciclo del desarrollo de la minería y es parte también ya del desarrollo del país. Y creo que los que trabajaron directamente con la minería y aún lo hacen deben sentir orgullo acerca de lo que ha significado ese gran aporte. Y no lo digo para decir se terminó este ciclo y ya no hay más minería, no, sino que tiene que haber más minería, pero encontrar cuáles son las nuevas condiciones que queremos que haya minería. Porque si seguimos queriendo hacer lo mismo, esto no va a funcionar. Entonces, ¿cuál sería la reflexión de la etapa que ha vivido la minería? Esta minería que ayuda a crecer y reconstruirse al país desde el 94, 95, 93, con Yanacocha, que fue la primera gran inversión, luego la de Cuajone, ¿no? Entonces, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Del 75 al 94, 93, y Yanacocha más no empezó con la pretensión de ser un gran proyecto, sino avanzó de poco a poco, y cuando ya hizo su gran explotación a gran escala, creció lo que creció. Y de ahí han habido una secuencia de proyectos importantes, y bueno, pues el 70%, si soy optimista y realista a la vez, de los proyectos están ya en marcha. Lamentamos que hay un bloque de proyectos, pero también lo puedo ver en sentido positivo. Ese bloque de proyectos que aún no se han implementado, tal vez nos esperan desde el 2020 para poder ser aplicados, y ahora hay un bloque de proyectos que se han hecho realidad en el país y es parte de la razón del crecimiento del país. Entonces, cuando empiece a funcionar Cerro Verde a plenitud y Las Bambas, estaremos ya en esta fase en la cual un 70% de los proyectos están en marcha. Y esto ha generado un cambio en el país, 22% de pobreza y un gran crecimiento. Pero ahí es necesario tener la capacidad de decir, en la minería se han hecho grandes aportes al desarrollo, pero también se han producido profundos aprendizajes porque se hizo cosas y se cometió profundos errores, y hay que tener la capacidad de encontrar cuál es la manera, cómo se ha trabajado y cuál podría ser la nueva manera que hay que trabajar. Si no lo miramos así, vamos a seguir pidiendo que nos reconozcan del gran aporte de la minería y señalando que no nos reconocen y no hay el apoyo suficiente, y no dándose cuenta que en verdad hay fases en la historia que uno dice así fue, como la fase de la minería de enclave, la fase en la cual la minería tenía que encerrarse, no le interesaba relacionarse con la comunidad, y así funcionó. Fue la fase del 60 y había que entenderlo así. Después ha habido una nueva fase en la cual la empresa se hizo cargo de la relación con la comunidad. La pregunta es, ya entramos a una nueva fase. Esta fase de empresa-comunidad como único modelo y principal modelo de relación para el negocio es la que ahora hay que decir, ¿ya no llegó a su fin? ¿O queremos seguir insistiendo en eso? Y un Estado que empuje a la empresa para que pueda sacar adelante los proyectos. Eso es lo que hay que reflexionar. Y lo puedo decir a partir de una frase no muy feliz de Bruno Yuffa, el ministro de Producción, que dijo, solo con el crecimiento venceremos a la pobreza. El resto son tonterías, dijo. Entonces, tremenda frase. Pues el crecimiento, por supuesto, vence a la pobreza. Y el crecimiento se sustenta en gran parte en la minería, pero yo puedo decir, y si lo coloco en otros términos, solo con el crecimiento venceremos la inseguridad que hoy vive y qué es lo que siente la gente. Yo creo que ahí sí podemos detenernos y no podemos decir el resto son tonteras. El crecimiento inclusive a veces es un caldo cultivo para la proliferación de la inseguridad ciudadana. ¿Podemos decir solo con el crecimiento venceremos a la corrupción y el resto son tonteras? No, es una frase poco feliz, no es cierta. Más bien la corrupción se expande y a veces el crecimiento, por ejemplo el Cano, ¿no? El Cano para mí es un gran cambio, pero a la vez también fue un gran problema porque mucha plata de la noche a la mañana, que los alcaldes, algunos hicieron lo posible y van aprendiendo, ¿no? Pero en ese aprendizaje había muchísima corrupción. Entonces, no es solo, es mentira, no es cierto. Y el otro gran tema, solo con el crecimiento superaremos la desigualdad que estamos viviendo. Mentira, tampoco.
Al contrario, un crecimiento sin reformas estructurales aumenta la desigualdad. Y hoy en día está en la mesa una desigualdad que invito a mi género a que lo reflexione con mucha paciencia y profundidad, que es la desigualdad del dominio y que quiere ponerse fin patriarcal, autoritario, machista del hombre sobre la mujer, y que es una desigualdad que se expresa no solo al interior de cualquier lugar, llámese de clase media, alta, y también en las comunidades se produce esa desigualdad, esa violencia. ¿El crecimiento lo va a solucionar? Entonces tenemos un problema. El crecimiento sí nos ayuda a crecer, a superar la pobreza y a inspirar el desarrollo, y que lo estamos viendo y agradecemos por eso. Pero la inseguridad, la corrupción y la desigualdad requieren otro tratamiento. Entonces, cuando decimos Perú, país minero, creo que estamos cometiendo un error. No te cargues todo el desarrollo en ti, no es justo, no caigas en ese error. O sea, la minería es la base para el desarrollo del país. ¿Por qué no es la minería un actor fundamental y un factor fundamental? Pero si tú te dices que dame a mí la responsabilidad del desarrollo del país, y el desarrollo del país es crecimiento, es armonía, paz, no violencia, no desigualdad, no corrupción, me parece algo que no le conviene a ningún minero cargarse tremenda mochila, y hay que tener la visión de decir somos un aliado, un factor, pero no podemos decir que somos ya la única forma, porque nos va a llevar a un problema muy complicado y muy grave. Entonces, los aprendizajes que la minería nos ofrece son grandes, pero para eso requerimos mucha humildad para saber, para entenderlos. Porque es cierto que la mesa de diálogos que se han formado gracias al empuje, la necesidad de sacar adelante proyectos, medio que desvirtuaba el rol del Estado. Pero no se olviden que las mesas de desarrollo y diálogo crecieron porque en una fase de las empresas, en la algarabía y locura de los grandes altos precios y de la presión de los directorios para sacar adelante los proyectos, la empresa reemplazó al Estado. La empresa ha ejecutado programas de salud, de nutrición, de turismo, de producción, con enorme voluntad. Acá hay testigos de esta proeza, pero esta proeza llegó a su límite, pues, y no solo porque no funcionó el Estado, etcétera, sino porque también los precios cayeron, y un directorio ahora no te va a autorizar los gastos que tú antes podías hacer, y podías pagar lo que te pedían, y podías dar lo que te pedían. Entonces hay una fase que ya terminó, hay que entenderla con humildad. Terminó esa fase, que no significa que terminó el gran reto de los grandes paquetes de proyectos mineros que aún no están ahí, ¿no? y que en los próximos años hay que buscar hacerlos realidad. Pero ¿cómo hacerlos realidad? Ese es el gran cambio. Porque las comunidades se sentían dueñas de los yacimientos. Oiga, ¿acaso las empresas no le han pagado hasta 10.000, 15.000 dólares hectáreas a las comunidades, reconociendo implícitamente que eran dueñas? ¿En las Bambas? ¿En el Conga? Entonces, pasándose por encima con mucha sutileza por la Constitución, porque esas tierras en valor de predio agrícola no valían nada, o valían muy poco, pero debajo había un yacimiento, y las empresas lo tuvieron que hacer. ¿Fue algo malo? ¿Fue algo que hay que criticar? No, fue la forma como lo enfrentaron. Y yo puedo hablar con satisfacción que este emprendimiento de las empresas comunales, que ojalá no se reduzcan, fue un gran desafío. Al primer empresario que se le ocurrió decir, ¿y por qué los comuneros no nos aprovisionan mejor? ¿Por qué no les damos el transporte del personal? ¿Por qué no le damos la remoción de tierra? Que nos construyan estas paredes, que nos den alimentos, hasta programas de elaboración de uniformes, de fabricación de uniformes. Tremendo tema. ¿Y por qué, en qué momento el empresario le dijo al jefe de recursos humanos de su empresa, oye, tú me vas a aceptar acá a 100, a 200, a 400 comuneros que van a trabajar? Oye, pero no están capacitados, yo tengo gente muy buena. No, los capacitas y lo vas a tener que trabajar. ¿Acaso eso no ha sido un tremendo reto? ¿Y las becas a los jóvenes?
tremendo cambio, impacto en las becas a los jóvenes y los fondos sociales. Pero eso, no es que todo tiene su final, como dice la salsa, pero eso llega a un límite. Es momento de decir, oye, el tercer actor tiene que entrar. Y lo que tiene que hacer la empresa es pensar muy seriamente cómo quisiera que entre el tercer actor, que es el Estado. El Ministerio de Energía y Minas ha hecho un gran papel, pero hoy el Ministerio de Energía y Minas no garantiza ninguna imparcialidad en la relación con las comunidades. Es más, el Ministerio de Energía y Minas se pone detrás de la empresa y le empuja para que cumpla los acuerdos de ley u otros acuerdos. O la 042 de responsabilidad social, acuerdo es esa 042 de hace como 10 años que se elabora. Necesitamos que el Estado entre. Entonces el concepto de adelanto social es más complejo que simplemente adelanto. Es pasar de mirar el área de influencia, que es importante, a incorporar el área de influencia al territorio donde hay una inversión minera. Y no le pidamos a las empresas que se hagan cargo del territorio. Lo que hicieron, el Grupo Norte de Cajamarca, tremenda actividad. Empresarios del mejor nivel reunidos, mirando el desarrollo de Cajamarca, que yo cuando lo escuchaba a Humberto, que es protagonista de eso, los ojos me brillaban. Un tren para Cajamarca, para sacar todo el mineral. Ya tenían previsto, querían financiarlo. Se fueron a China a buscar la posibilidad de financiamiento. Miren qué proeza. Pero eran las empresas que tenían que poner la espalda para ese desarrollo, o el Estado que tenía que jalar a la empresa, jalar a la comunidad, jalar a todos. Este es el momento. Pensemos cómo quieren que entre. Cuando el presidente Humala, en su poca personalidad, con todo respeto lo digo, le dice, yo no puedo suspender Tía María. Tenía razón, ¿no? Era obvio que había que suspender Tía María en ese momento, porque para hacer posible el proyecto después, porque ya estaba la cosa demasiado difícil. Entonces tú no puedes seguir atizando una situación, tenías que salvar el proyecto, y salvar era generar una nueva condición. Por ejemplo, que se construya la represa Partitura, que hasta ahora no se puede construir, que haya, que dé agua para la gente y así. Y entonces pues no puede, pero legalmente. O sea, legalmente, sabe, tiene todo el derecho a enjuiciarse, es que tú no cumples el trámite de autorización de funcionamiento. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo hacemos que este modelo de negocio que fue de 2, empresa-comunidad, lo transformamos en un modelo de negocio de 3? Y al ingeniero Villachica veo que él también, al de su interesantísima intervención, nos dice que también hay una nueva etapa para la minería informal, artesanal, donde el Estado va a tener que entrar a ayudar a fomentar esas nuevas tecnologías y ese nuevo desarrollo. Entonces necesitamos más Estado, pues. Y que lo diga un tecnócrata liberal de alcance como Kuczynski es bueno, porque nos da seguridad, pero necesitamos más Estado. ¿Cómo es posible que en las Bambas 8.800 o más millones de dólares de inversión haya una persona del Estado ahí tratando de ayudar, de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, y 2 del MINEM, y encima entre ellos no se habla, porque no coordina? ¿Cómo es posible que 8.800 millones que vas a recibir o que estás recibiendo sea defendido? No es que no haya Estado, hay programas juntos, hay programas de becas, hay todos los programas sociales están en Cotabambas y en Chalhuacho, pero el que pone vacunas, la señorita que da los préstamos del programa juntos, o los préstamos, los cheques, no los préstamos, nunca va a hablar de si la mina contamina o no contamina, no es su asunto. Alguien tiene que estar. Entonces están 2, están 3 que no saben además quechua. Entonces eso pasa en todos los programas de proyecto. Entonces el Estado tiene que estar presente. Esta es la nueva etapa. Y lo que tenemos que discutir es cómo queremos, porque implica variar la ley de minería. ¿Por qué? Porque la ley de minería está basada en el negocio entre 2 privados. Empresa y comunidad son 2 privados. Y tú no te metes cuando hay 2 privados. Tú estás vendiendo tu casa, no te gustaría que la municipalidad diga, oye, te ayudo a venderla. Vete, yo estoy negociando con otro privado. Pero la comunidad no es un privado cualquiera. Por lo tanto, tiene que ver el Estado en este asunto. ¿Qué va a pasar con la plata que han recibido los comuneros de Fuerabamba? ¿Y si lo gastan mal? ¿Y si se vuelve peor la situación?
Pues privado, pues su plata, que haga lo que quiera, uno podrá decir, ¿no? Es su plata. Que haga, si quiere se comprar, se separe su mujer, se compra 20 camiones, su plata. No. ¿Cómo hacemos en esta nueva etapa para que salga adelante el paquete de proyectos que no han salido y para que se descubran más proyectos en el Perú? Que empresa, Estado, comunidad juegue un nuevo rol, unas nuevas reglas, donde no es influencia minera, solo área de influencia, digo, donde el EIA no es el que resuelve los problemas como bolsa, sino se hace un plan de desarrollo paralelo con inversiones reales, y no lo haces con la plata de la empresa, lo haces con tu plata porque este es un negocio, tú vas a recibir miles de millones de dólares y tú como Estado tienes que estar con la gente no cuando hay el conflicto, tienes que estar haciendo su plan de desarrollo, aplicándolo, eso es posible. ¿Qué estamos esperando? Que las Bambas, Hatbay y todo este corredor surandino, no hay que llamarle corredor minero, sino surandino, que explote. ¿Cómo quieres que la gente no esté tranquila cuando están pasando los camiones y a veces hay accidentes? ¿Cómo quieres? ¿Quién lo va a resolver? Los 80 veladores comunitarios que tienen las Bambas, los 30 o 40 que tiene o uno del Estado que está por ahí andando. Ese es el gran cambio que hay que hacer y sentirse orgullosos por lo que ha hecho la empresa desde el 94 hasta el 2000, con Conga empezó todo 2013. Sentirse contentos por el gran aporte, pero no insistamos en que solo vamos a funcionar. Y al entrar el Estado también entra un tema, y eso lo dejo nomás, la consulta. Aunque suene complicado, es si la gente no quiere, pues, punto. Pero ese es un nuevo marco legal. Hay que construirlo. Yo estoy seguro que la gente va a querer si el Estado está presente, pero hay que crearle las condiciones para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. A la salida, a los que quieran, vamos a no presentar este libro que quieren adquirir, porque parte de lo que es fundamentado, estamos hablando de este libro, Diálogos que Transforman, que estamos presentando es la experiencia del grupo de diálogo de 15 años y de la propuesta del gran cambio que podemos vivir. Ahora sí. Muchas gracias, José Luis. Bueno, una de las desventajas de ser el último es que muy pocas cosas ya me dejaron, porque hay muchas ideas que se han desarrollado, los anteriores panelistas, por supuesto, con mucho mejor técnica que yo les iba a poder proponer, pero sin embargo me han dejado algunas carnecitas que yo voy a tratar de explotar. A los ingenieros y a los economistas les gustan mucho las cifras, las cantidades, ¿no? Entonces voy a decir algo muy simple para podernos ubicar. Mi experiencia en minería son de 38, 40 años, en Sao de Perú principalmente 35 años, y el canon minero al cual me voy a referir tiene 24 años, esa la conozco antes de que nació y todavía en su etapa juvenil, y ahora que está en una etapa de reestructuración el canon, vamos a ver en qué se puede proponer algunos ajustes de este importante ingreso que tienen los gobiernos regionales, locales, y justamente para ver cuál es el impacto en tratar de cambiar esta idea de que la actividad minera es una actividad conflictiva. Pero ojo que estamos hablando de la actividad minera, no estamos hablando de la empresa minera. La actividad minera incluye al Estado, incluye a las empresas mineras, hasta que se volvió conflictiva. ¿Por qué? Porque ya entraron otros actores dentro de esta actividad. Entraron los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades, la población en general. Entonces ya la actividad minera no solamente es del Estado y las empresas mineras. Y la conflictividad hay que verla desde el punto de vista de todo este gran grupo de actores de la actividad minera. Una de las preguntas que nos hacíamos antes de entrar a este local era: ¿cuándo es que la actividad minera se vuelve conflictiva? Porque no nació así. Nosotros somos un país minero. Yo he dictado los cursos de Derecho Minero en las universidades de Tacna, Arequipa, Moquegua, y enfrentarse a un grupo de alumnos que todavía mantienen la idea de que la actividad minera no solamente va contra
el medio ambiente, sino desarrolla un escenario de desigualdad, fomenta una serie de prácticas corruptivas, etcétera, etcétera. No es fácil. Tratar de hablar con estudiantes que sí ya cuestionan todo lo que uno trata de enseñarles, me ayudó a hacer muchas reflexiones, en el sentido de que cómo debemos explicar el tema minero, no solamente a los estudiantes universitarios, a los profesionales, sean dedicados directa o indirectamente a la minería, y también algo muy importante, a las autoridades que tienen que ver con el ingreso del canon minero, por ejemplo. Yo me acuerdo de algo que sucedió en Moquegua hace algunos años, que se llamó el famoso Moqueguazo. El famoso Moqueguazo, ¿qué es lo que reclamaba Moquegua para ir a una paralización que comprometió a toda la población con la toma del puente Montalvo? Que hubo un gran movimiento de las comunidades, de la población en general, y que creo que por ahí tengo la foto, en el cual apareció una pancarta que decía: canon sí, minería no. Pero si no hay minería, no hay canon, porque el canon es producto justamente de la minería. Entonces, ver ese eslogan, esa pancarta, nos hizo reflexionar y que no se ha entendido el mensaje. Desde la parte anecdótica de mi participación, voy a entrar a la parte técnica, en el sentido de explicar qué cosa es el canon, de la manera más fácil, porque yo trabajo con muchos ingenieros, me he acostumbrado a ser muy puntual, no hablo como abogado y trato de no hacerlo. Así que van a ver que va a ser una definición muy simple. Del impuesto a la renta, el 50% que recauda el Estado de los impuestos a la renta cobrado a las empresas mineras, eso se denomina canon. Y eso se distribuye de acuerdo a un sistema que resulta injusto cuando lo estamos analizando últimamente. En el caso de Sauder, por ejemplo, el canon minero, si ustedes deben haberlo visto en algunos programas políticos, en televisión, el distrito de Ilabaya era el distrito que más dinero obtenía por canon en el Perú. El distrito de Torata, donde está ubicado el haciendo minero de Cojones, es el distrito que recibe más canon en el Perú, de la región Moquegua. Y si ustedes conocieran, probablemente lo conocen, algunos de ustedes conocen lo que es Ilabaya, lo que es Torata, van a ver que ya no saben qué hacer con tanto dinero. La planilla de empleados de los consejos distritales, tanto de Ilabaya como de Torata, es muy amplia para el total de población. Y llega un alcalde, cambia el color de las veredas, ya no son azules sino verdes. Han hecho en Samegua, que es una zona entre Cuajone y Moquegua, han hecho veredas y no pasa nadie en la vereda, porque es una zona rural. No hay ni siquiera corredores que puedan utilizar las veredas para hacer actividad deportiva, simplemente las hicieron. Y algo que algunas personas que viajan a Tacna o que han viajado a Tacna, cuando llegan al control de lo que era el control de aduanas de Camiara, van a encontrar que en el centro de la carretera Panamericana Sur han hecho unos parques, en el mismo centro. O sea, la gente se sienta ahí a ver cómo pasan los ómnibus y los carros, ¿no? Y una vez conversando con la gente que tiene a su cargo estas obras, le decíamos: ¿por qué no hacen baños para que las personas que viajan en buses y tienen que parar ahí para el control policial puedan ocupar un baño decentemente? Toda la gente que baja en los buses tiene que irse detrás de los kioscos a hacer sus necesidades, pero tienen un parque en medio de la plena carretera Panamericana Sur. Este es un ejemplo, espero que no sucedan otros casos, pero que demuestra que hay una mala aplicación de lo que es el canon. Y vamos a ver en qué cosas sí se puede aplicar el canon. Se habla de que el canon minero, es decir, el 50% del impuesto a la renta que se distribuye de acuerdo a ciertas consideraciones entre los gobiernos regionales, los gobiernos locales, se llama ese consejos provinciales, distritales y universidades,
tiene que estar orientada a obras de infraestructura. Y en el caso de universidades, a proyectos relacionados con la actividad minera. Pero ¿se cumple o no se cumple? Cuando hemos estado tratando el tema de Tía María, y en una oportunidad fuimos invitados a Arequipa a presentar lo que significa la responsabilidad social de la empresa, hablábamos de este famoso 5% que reciben las utilidades, las facultades de las universidades, y decíamos, en un departamento donde no se quiere la minería, ¿por qué tiene que haber hasta 3 facultades de ingeniería de minas? Más bien deberían desarrollarse otro proyecto de ingeniería pesquera, mecánica. Entonces no encontraba una justificación, ¿no? La contradicción entre un sector de Arequipa que no quiere la minería, que no la quiere, simplemente no la quiere. Acá vamos a discrepar mucho con el tema de que si las empresas no cumplieron con la responsabilidad social, no se hizo lo que debían hacer. Simplemente uno va al Valle de Tambo y la gente no quiere minería. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente quiera minería? Entonces ahí viene la utilización del canon minero. El canon minero comenzó el año 1992, el canon petrolero, que es su antecedente casi inmediato, entonces no sirve para los nuevos proyectos. Y ahí es donde sale esta figura de que las empresas puedan asumir algunas obras que pueden ser consideradas a cambio de impuestos hacia el futuro. Por ejemplo, en el caso de Tía María, en el Valle de Tambo, nosotros no vamos a dar un solo sol de canon, porque no hay producción, pero sí podríamos hacer obras por impuestos, lo cual significa que el gobierno nos dé una exoneración de pago de impuestos, pero la obra ya existe, ya se puede utilizar. Pero el impuesto lo vamos a pagar cuando tengamos ya la actividad productiva. O si no, en el aspecto de guardar ese dinero para cuando sea necesario. Yo me acuerdo que yo he trabajado trabajo en el área laboral también de los conflictos de la empresa, y veíamos algunas negociaciones que tenían los sindicatos en Chile cuando los precios estuvieron muy altos, porque no solamente estuvieron altos en el Perú, estuvieron altos en todo el mundo. Y Chile, que es el primer productor de cobre, no sabía qué hacer con tanto ingreso por utilidades, y los trabajadores tampoco sabían qué hacer con tantas utilidades. Entonces hubo una propuesta de que la empresa le dijo al trabajador: yo te debo dar un aumento, por decir, de $50.000, o un ingreso de $50.000, pero tú no necesitas ahora 50.000, porque ahora nos sobra la plata. ¿Qué te parece si tú me dejas administrar estos $50.000 tuyos, sumados de todos los trabajadores? Va a dar un monto, por supuesto, mayor, y cuando lo necesites, cuando se produzca la etapa de las vacas flacas, ahí voy a salir a devolverte lo que tú me has dejado. Es una forma que también puede ser aplicable para el caso de las obras por impuestos, en una etapa donde el precio de los minerales está deprimido y nadie sabe hasta cuándo. Y menos ahora, por lo menos cuando yo vine a esta reunión, pensaba que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ya daban algunas señales de cómo iba a desarrollarse la actividad minera. Yo creo que hemos retrocedido, y prefiero no pensar lo que puede suceder con el sector minero si es que no tenemos el apoyo tanto del Estado como de todos los sectores que conforman la actividad minera: Estado, sociedad, comunidad, trabajadores, porque son los que reciben los beneficios de la actividad minera y son los únicos que pueden impulsarla para que sigamos con esos beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, ahora tocaba entrar a un espacio para compartir sobre desafíos y acciones alrededor de la propuesta de una minería sin conflicto, pero me voy a permitir modificar un poquito la secuencia, y lo que yo quisiera hacer ahora es una breve síntesis de lo que se ha comentado, sumado a otros conceptos que hemos venido conversando, que complementan bien lo que es minería sin conflictos, para al final dar un espacio de conversación entre los panelistas, que podamos, digamos, dejar esta mesa con la palabra
de ellos, más que con lo que yo pueda decir al final de este panel. Entonces yo quisiera referirme a esta idea de una minería sin conflictos, en donde hemos visto que hay diversas causas, algunas de ellas han sido mencionadas, seguramente las causas más importantes, y también hay acciones que pueden ser las que generen, como dijo José Luis, que ese conflicto se polarice más aún, en lugar que sea un conflicto transformado. Y eso está en función de las acciones, de la atención preventiva y solución oportuna que se pueda dar a un conflicto que se genera. No obstante, como también se ha mencionado, en todos los espacios de la vida humana existen conflictos, y por lo tanto, en realidad de lo que debemos hablar en esta mesa es una minería sin conflictos polarizados, fundamentalmente. Para ser exitosos en esta propuesta de esta mesa, vemos que existen distintos roles y distintas obligaciones que deben ser cumplidas por actores que están inmersos en la actividad minera y que son parte de la posibilidad de generación de estos conflictos. Tenemos, por ejemplo, el rol de la empresa. Se ha mencionado que ha habido toda una evolución en el trabajo de las empresas en el relacionamiento con su entorno. Hemos visto que es necesario hablar de humildad en el trabajo que las empresas desarrollan y de sus funcionarios y de su organización. No asumir roles que les corresponden a otros, no asumir roles que le corresponden, por ejemplo, al Estado. Buenas prácticas y principios de responsabilidad social son muy importantes en este rol que la empresa le toca cumplir. Tenemos a su vez el rol y las obligaciones del Estado en su conjunto, en donde vemos la necesidad de una acción más proactiva del Estado frente a esta conflictividad y preventiva para evitar justamente la conflictividad. Incorporar al Estado el área de influencia en el desarrollo territorial, una mejor inversión del canon, la mejora de la calidad de vida y reducción de la pobreza en las zonas donde desarrolla la minería, mejora de educación, salud, infraestructura y fortalecer la institucionalidad que permita invertir mejor el canon, entre otras cosas. Otro rol de otro actor es de las autoridades, también dentro del Estado, pero más enfocado en el rol de fiscalización y de seguimiento a las actividades mineras. La necesidad que esas autoridades puedan capacitar e informar mejor a la población, que actúen con imparcialidad en los procesos que desarrollan, mientras que la autoridad que fiscaliza fortalezca su reputación, su credibilidad y genere buenas relaciones y transparencia con las poblaciones en las que desarrolla sus actividades, la autoridad, entonces la causa de la conflictividad o una de las causas de la conflictividad podría también ser reducida. Otro rol de otro actor es la sociedad civil y la propia población y comunidad, en donde promuevan dentro de estos mismos espacios el diálogo y el respeto a la ley y a la autoridad. Y a su vez podemos sumar seguramente otros actores más, pero termino con las universidades, con las instituciones educativas y no educativas, que puedan generar más conocimiento y que puedan romper mitos que están siempre alrededor de la actividad. Con esos espacios llenos, a través de los roles y obligaciones que esos actores puedan cumplir, podemos avanzar hacia disminuir la conflictividad, cualquiera que sea su causa. Y de esta manera poner la propuesta de esta mesa en valor. Entonces, dicho esto, vamos a intercambiar algunas ideas alrededor de lo que hemos compartido en este espacio, y a quien le doy el uso de la palabra en primer lugar, por favor. ¿Quién quiere empezar con un comentario ya para cierre? Ok. Yo soy un convencido de que
para destrabar la inversión minera y avanzar a una minería sin conflictos, es importante la participación de los tres estamentos. No solo el Estado, no solo echarle la carga que el Estado tiene que hacer todo. Si bien es cierto que el Estado da las normas, da las regulaciones, hace labor de fiscalización, ejerce su autoridad como debe, son temas importantísimos. Pero también en el otro lado está la empresa, la conducta de la empresa, el cumplimiento de normas, el cumplimiento de compromisos. También está en el otro lado las comunidades, no solo las comunidades, hablando en términos de comunidad, sino cuando hablo de comunidad, estoy hablando de todos los stakeholders que están ahí comprometidos o que son beneficiarios o son afectados por la industria, que pueden ser comunidades campesinas, autoridades, líderes, gobierno regional, e incluido la sociedad civil. Tarea de llevar adelante el desarrollo minero no solamente es el Estado, es un trabajo conjunto de todos los que estamos involucrados, empresa, comunidad, Estado. Y otro también importante, hay que aprender de los errores y hay que potenciar las buenas prácticas. Y de hecho, en los sistemas de gestión de la empresa y en los sistemas de gestión del Estado deben incluirse planes de prevención de incidentes o de conflictos sociales. Solo así podremos encontrar acciones o implementar acciones antes de que ocurra un conflicto. Y con ello podremos reducir la secuencia o la frecuencia de los incidentes sociales o los conflictos sociales a un mínimo. Ojalá que no, ojalá que fuera cero. Es algo similar a lo que estamos en la industria, de los temas de seguridad. Cuando hay una cantidad de accidentes, ¿qué es lo que hacemos en la industria? Implementamos planes de prevención para evitar los accidentes y ojalá que no tengamos ni una fatalidad. En temas del Estado, algo grosero, algo similar, pero en temas de desarrollo minero, es eso mismo. Tenemos que implementar planes de prevención de incidentes sociales, de tal manera que en esos planes estén claramente identificados y mapeados por qué ocurren los conflictos sociales. Ahí podrá verse desde los temas de la empresa, de la conducta de la gente, del cumplimiento de compromisos que hacer si no se cumple, cómo debemos prevenir para que se cumplan, cómo deben implementarse los planes de seguimiento de los compromisos, cómo deben manejarse las quejas y reclamos que ocurren y que sin embargo no son atendidos, cómo la empresa debe asegurarse que eso ocurra, que sus quejas y reclamos que ocurren en su área de influencia sean atendidas. Quizás debe implementarse planes periódicos de auditoría externa. Y ahí saldrán una serie de actividades, de acciones concretas para ejecutarlos preventivamente antes que ocurran los conflictos sociales. Gracias. Gracias, Valentín. César Humberto. Gracias. En la distribución de comisiones del Congreso ocurrió un hecho muy ilustrativo de lo que estamos conversando aquí. La mayoría parlamentaria le correspondían 14 comisiones, decidió tomar 9 y esperar que el segundo, el tercero seleccionaran sus comisiones. ¿Saben cuál fue la última comisión que eligió el partido con la representación más pequeña? El último que eligió, la Comisión de Energía y Minas. Nadie, ninguna organización política de las representadas en el Congreso eligió la Comisión de Energía y Minas. Le tocó a Acción Popular presidir la Comisión de Energía y Minas porque era el partido que fue a elegir en último lugar
y como recibo tomó la Comisión de Energía y Minas. Esto nos revela el interés del mundo político. El sector minero quema, el sector minero incomoda, el sector minero implica compromiso, a pesar de que saben, conocen las cifras, entienden de la importancia de la minería para el crecimiento, de la importancia de la minería para la reducción de la pobreza, de lo que ha pasado en estos años y de lo que podría pasar en los siguientes con el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Entonces, hay un elemento central, que es que el mundo político, lo que suelen llamarse la clase política, los partidos políticos, no han interiorizado, no han hecho suyo o ponen de un costado el tema minero. Acaba de llegar el nuevo ministro de Energía y Minas y ha hecho algo muy parecido, a pesar de que desde la empresa consultora en que trabajaba y era gerente general, tenía muchos contratos con empresas mineras que deben estar representadas por ustedes. Ha dicho el tema de los proyectos, especialmente de los constructivos, y se ha referido específicamente a Tía María, son temas que tienen que ver entre la empresa y su comunidad. Justamente lo que estamos diciendo aquí. No se trata de un tema entre la empresa y la comunidad, simplemente se trata de un tema en que esté el Estado, está la empresa, está la comunidad, este conjunto. Y sobre todo está el Estado. O sea, si el Estado no acompaña a las empresas, si el Estado no le explica a la población el proyecto minero que aprobó, si el Estado no le explica a la población las eventuales acciones de control que tiene, si el Estado no comparte funciones con los gobiernos regionales y locales, no tenemos país funcionando. Y la minería avanzará como puede, avanzará como avanza una combi, avanzará como avanzan las cosas en nuestro país, no de manera informal, porque la minería, por lo menos aquí representada, es muy formal, pero sin predictibilidad, sabiendo que se hace un esfuerzo por hacer exploraciones, desarrollo, pero sin saber si el ministro, puede ser de Energía y Minas, puede ser de Interior, puede ser cualquiera, decide o no intervenir en un tema que tiene vinculación con la minería, porque todos, absolutamente todos, queman. Recuerden ustedes, el Moquegüazo le costó la carrera al general de policía que estaba al frente. ¿Qué cosa es lo mejor para quien está al frente en el caso del Estado? Sacar el cuerpo. Todos sacan el cuerpo. ¿Qué es lo que prefiere un ministro? ¿Qué es lo que prefiere un funcionario? Durar, permanecer. No se enfrentan, no encaran, no asumen su responsabilidad. Esa es lamentablemente la situación. Y si no resolvemos ese problema, si no entendemos que la minería es como dicen los chilenos, para ellos, la minería es el salario de Chile, no entendemos que la minería, aunque no sea el salario del Perú, bueno, ellos dicen el cobre es el salario de Chile, es un sector importantísimo, clave, en el cual el Estado debe concentrar enormes esfuerzos, ¿no? Del mismo modo que pone el esfuerzo en otros. ¿Se ha puesto el mismo esfuerzo en la minería que en los programas sociales? No es que estoy comparando el uno con otro, no es que se deba hacer uno y no el otro, hay que hacer las dos cosas, pero es muy fácil poner el esfuerzo en el programa social, porque ahí reparto, ahí salgo en la foto, pero el conflicto, recuerden Bagua, todos sacaron el cuerpo, cayó un gabinete. Bueno, esa es la situación que enfrentamos y no la veo sencilla para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, César Humberto. A José Luis, por favor. La idea es
Minería sin conflictos no existe. Minería sin conflictos polarizados, tratemos que exista. Minería con conflictos, con soluciones dialogados también. Al mismo tiempo, la minería tiene que entender, con los líderes mineros, que el crecimiento en sí no es garantía de todo lo que el desarrollo quisiera. Y hoy día las personas, los ciudadanos sufren de inseguridad, sufren de profundas situaciones de desigualdad que están siendo todos los días ahora reclamadas, sobre todo las mujeres, sufren de la corrupción que se ve, y esos son los problemas. Y el crecimiento en sí mismo no lo va a solucionar. Porque si no hay reforma de Estado y no hay una nueva ciudadanía que colabore, eso no se va a dar. La minería, las empresas, los líderes deben mirar eso con humildad, diciendo cuál es mi rol ahí. En ese sentido, país minero no es bueno. Ahora el país gastronómico, país minero, país multiverso, es país de todo, para que no le cargues a la minería todo el desarrollo. En esa relación, cuando el Estado esté presente, no solo va a acompañar, el Estado va a liderar. En Charaguacho hay 60 hoteles que han construido con la plata los comuneros. 60 hoteles. Una ciudad pequeñita, ahora hay 25.000 personas. 60. Y todo lo tiene garantizado la empresa que va a pagarles las camas de los 60 hoteles. ¿Cómo vas a soportar eso sin Estado? ¿Qué va a pasar ahí? Hay un hermoso centro hospital, ¿no? Pero que le falta equipamiento. Hay un hermoso centro educativo, pero le falta equipamiento. Necesitamos un trabajo diferente de liderazgo del Estado. Y el liderazgo del Estado es complejo. Porque en el liderazgo del Estado, las empresas tienen que empezar a asimilar que no van a evadir la consulta cuando hay que hacerla. Que no van a poder evadir el ordenamiento territorial del desarrollo de un territorio. Hay que aceptar. Y también, y esto es más difícil, y sé que a algunos puede sonarles muy mal, cuando hay un no, hay un no. Hay que buscar que sea un sí. Pero cuando la comunidad dice no, es no. Legalmente, la comunidad no quiere vender su tierra, y tú sabes que lo que te queda es apelar a la ley de expropiación para que aplique la servidumbre y lo obligue a vender su tierra, ¿no? O darle permiso. ¿Cuántas empresas han aplicado eso en la historia de la ley de expropiación? Una, dos. Porque si las empresas se atrevieran, cuando una comunidad en su asamblea dice, no te voy a dar permiso para que vender mi tierra o para que explores, las empresas sabias, prudentes, lo que hacen es esperar, retirarse o volver. Una empresa como Río Tinto ha esperado 10 años para que una comunidad en el sur de Tacna le dé el permiso. 10 años. No estuvo pidiendo ley de expropiación y servidumbre. Entonces, ahí hay un no. Pero que hay que acompañarlo con que el Estado esté presente y no le deje a la empresa solita que le convenza a la comunidad. En un momento dado, la comunidad no le va a creer o la comunidad se va a dividir. Unos le van a pedir plata a la empresa, otros se van a oponer, los jóvenes van a querer trabajo, los mayores se van a oponer porque quieren conservar su agricultura, van a tener temores. Entonces, ese zafarrancho que se produce al interior de la comunidad tiene que ser con una participación del Estado, y no solo del Estado que les haga creer, sino el Estado que a la vez se posiciona en el desarrollo, invierte, no solo garantiza normas, el Estado invierte para que sienta la gente que es posible entonces una situación social adecuada y no se genere una desigualdad abrupta, porque cuando una empresa entra, le paga $10.000 de hectárea a la comunidad del área de influencia, produce una desigualdad, genera. Caso Fuerabamba no es un espacio de buena negociación, que saludo a las Bambas por haber hecho eso, pero y las demás comunidades no le vas a dar tampoco lo mismo que han dado Fuerabamba, es absurdo. Ahí tiene que estar el Estado, en el desarrollo territorial. Entonces, hacer planes, hacer propuestas y no esperar que el ella sea el que te ayude, la audiencia que con exposiciones que no se entienden bien sea la salida, o no esperar acuerdos con las comunidades y eso sea solo la salida. Por eso, pero si participa el Estado, le va a decir también a la empresa, ¿sabes qué? No hay condiciones todavía, espérame, veamos, yo necesito ahora un acuerdo, si es necesaria la consulta, haré la consulta, aunque no sea vinculante, la haré, porque es necesario, es una ley.
haré un plan de desarrollo con ordenamiento territorial. Entonces, tenemos que imaginarnos eso. Algunos empresarios me dicen, eso no va a pasar, pues, estás soñando, este Estado no permite eso, no funciona, pero hay que luchar, sí hay condiciones. Esta Oficina Nacional de Diálogo está ayudando en algo, pero hay que darle toda la fuerza, no que haya uno en Las Bambas o ni uno en cualquier otro proyecto que hay, y no esperar que la región lo haga, porque un momento el gobernador regional le dice, yo no soy competente en la gran minería, ¿qué cosa me obligas a que yo tenga que jugármela? El de Cusco ni se mete, el de Moquegua con Martín Vizcarra se metió. Entonces hay que también tener un equilibrio. Entonces el modelo es de 3, y ese es un nuevo modelo de negocios que va a impactar, pero si lo hacemos bien, lo que el mundo va a ver es que en el Perú se crean las condiciones para la inversión. Es atractivo ir nuevamente al Perú porque están los mejores trabajadores, están los buenos minerales, está la experiencia, y ha logrado que los espacios de inversión son territorios donde la gente espera esa inversión porque el Estado está presente, y así seremos más atractivos. Yo creo que ese es el nuevo reto a partir de los próximos años, y le ganaremos a otros países que van a querer atraerlos con otras cosas, pero nosotros lo vamos a traer con esta gran capacidad que podemos lograr. Bueno, mencionó Humberto que en Chile se considera el cobre como el salario de Chile. Yo quiero agregar un comentario. Hace un par de años estuvimos reunidos en Tacna con las autoridades de trabajo de Arica o de la región Antofagasta, que es el norte de Chile, y con las autoridades de trabajo de Tacna, de Moquegua, y tocábamos el punto básicamente de el poco o el mucho apoyo que tienen las empresas de algunas autoridades. Básicamente en el aspecto de trabajo. Mostrábamos de que en el Perú, por ejemplo, las grandes empresas mineras todos los días nos visitaban OEFA, nos visitaba SUNAFID, y sí teníamos la visita de los principales entes fiscalizadores. Entonces, estábamos cumpliendo prácticamente con todas las reglas. Es decir, si un grifo de una empresa minera de Toquepala, Cajón de Hilo, se cae una gota de petróleo, y por ahí está alguien de OEFA, nos ponen una multa. Y si hay un pequeño derrame de aceite usado, hasta nos pueden cerrar la operación. Pero que no sucede lo mismo si en el grifo de la esquina pues se cayó un par de litros de petróleo, no pasa nada. Pues es la empresa minera importante, están detrás de esta actividad. En una conversación que yo tuve con la directora de trabajo de la región Antofagasta, me dijo lo siguiente, me dijo, en Chile tenemos la obligación de proteger a las empresas mineras. Yo lo voy a repetir, ella no lo hizo, porque lo entendía la primera, pero yo sí lo voy a repetir. En Chile tenemos la obligación de proteger a las empresas mineras, porque complementando lo que dijo Humberto, es el salario de Chile. Nosotros hemos sido un país minero que hace 3 décadas la minería comenzó a apoyar en el desarrollo económico del Perú. Yo le decía a mis alumnos de las universidades, decían aquellos que más o menos calculábamos tenía un promedio de edad de 25 o 30 años. Yo le decía, cuando yo tenía 25 o 30 años, que lo tengo hace mucho tiempo, la situación era diferente. Es decir, los jóvenes de ahora encontraron una economía ya bien asentada. Nosotros no, encontramos todavía el primer gobierno militar, el segundo gobierno militar, el primer gobierno de Alan García, algunos gobiernos malos de Fujimori. Entonces, estos jóvenes, la mayoría de jóvenes que están en este promedio de edad, encontraron una economía y un país mucho mejor. Ahora, ¿qué va a suceder si es que los grandes proyectos mineros no se desarrollan? Esos mismos jóvenes que no vivieron esa experiencia negativa, la van a vivir, pero ya con más edad. Es decir, más edad que significa no tener oportunidades de trabajo. Sí, cuando uno tiene 10, 15, 20 años, todavía tiene el soporte paterno. Pero cuando ya tiene la edad de 28, 30, no solamente no lo tiene, sino tiene que soportar probablemente una familia. Entonces ya es un conflicto social. Es mucho más grave
que el que dice que produce las empresas mineras. Es decir, no tener actividad minera va a generar un conflicto mayor. Y la solución la tenemos al frente, es cuestión de liderazgo. Así como en Chile asumieron el liderazgo de que la actividad minera debe ser protegida, así como el presidente Correa asumió como presidente del Ecuador el liderazgo y el compromiso de proteger las inversiones mineras, petroleras, en el Perú no ha habido ese tipo de liderazgo. Tiene que ser asumido el liderazgo, no es obligación de las empresas mineras. Nosotros cumplimos al máximo con todas las exigencias de tipo legal, ambiental, social. La mesa de diálogo, por ejemplo, hemos cerrado una mesa de diálogo con Tacna, tenemos una mesa de diálogo que se cerró y la población no está de acuerdo, van a venir algunas paralizaciones, pero el Estado está oculto, no está ausente, está escondido, porque no quiere asumir responsabilidades que le corresponden. Entonces las empresas mineras somos las que damos la cara, salimos al frente, pero solo no vamos a poder. ¿Por qué? Porque el espacio que ha perdido el estadio lo ha cubierto estos grupos que no están de acuerdo con la minería. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, antes de dar por finalizada esta mesa, tenemos un par de minutos de preguntas. No sé si es que hay alguna pregunta para el panel. Bueno, entonces veremos que todo ha estado claro y les agradecemos a los panelistas con un aplauso, por favor. Vamos a entregar un diploma a los participantes en este panel. César Humberto Cabrera, por favor, muchas gracias. Valentín, un reconocimiento del colegio, por favor. ¿Sí? José Luis, por favor, un diploma de reconocimiento por tu participación. Manuel, por favor. Gracias a ti. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos.